Hola equipo, un saludo cordial para todos y todas. Damos inicio a una nueva sesión del módulo de actividad física y salud comunitaria. Hicimos un viaje a Londres, después nos fuimos a Boston, vimos lo que pasaba con los choferes y cobradores de los buses de 2 pisos y también vimos qué pasaba en este estudio longitudinal con todos los estudiantes de la Universidad de Harvard de entre los años 60 a los años 80 con una serie de evaluaciones. Vimos varios elementos interesantes y llegamos a un concepto que es el fitness cardiorrespiratorio. En esa sesión yo les mencionaba que el concepto de fitness cardiorrespiratorio está muy de la mano, por ejemplo, con el consumo máximo de oxígeno, que según muchas publicaciones es una representación muy fidedigna y exacta de nuestra condición cardiovascular, ¿no es cierto? De qué tan bien adaptados y preparados están nuestros sistemas, nuestros pulmones, nuestro corazón, para consumir el oxígeno que está dando vuelta en el aire ambiental. Recuerden que de todo el aire ambiental, de todo este aire que nosotros respiramos, solo un 21% o un 20.98% corresponde a oxígeno. El resto, fundamentalmente nitrógeno y otros gases. Pero el que sirve, el que entra por la nariz, ¿no es cierto? Y sigue todo este recorrido pasando por la tráquea, bronquios, bronquiolos y alveolos, es ahí donde se produce el intercambio gaseoso. Por lo tanto, esta capacidad de consumir oxígeno, llevarlo por las vías aéreas superiores e inferiores, hacerlo llegar limpio, húmedo, tibio y a un flujo adecuado, 4 elementos importantes, pregunta de prueba, para generar el intercambio gaseoso. Suenan las alarmas en el estadio, cambio, entra oxígeno, sale CO2. Cuando hablamos del fitness cardiorrespiratorio, inmediatamente les dije, ojo, vamos a hablar en la próxima sesión del consumo máximo de oxígeno y también vamos a hablar de las pruebas de esfuerzo. En las imágenes que se ven ahí, se ve a un ex estudiante de Pedagogía en Educación Física, Eduardo Catalán, seleccionado chileno de mountain bike, un ciclista muy destacado, que está siendo sometido a una prueba de esfuerzo, donde se está evaluando distintos parámetros, que son los que vamos a ver. Y ojo, parámetros que determinan la intensidad del ejercicio. Ya les voy a comentar próximamente el análisis que hago de las respuestas de la prueba, pero básicamente lo que se preguntaba aquí era, sin escatimar recursos, de qué forma yo puedo evaluar la intensidad y determinar la intensidad de un ejercicio físico de la manera más objetiva, válida y confiable. Ahí está la prueba de consumo de oxígeno, ese es el escenario global, una banda electromagnética o pulsómetro de marca Polar, ¿no es cierto? Como que quedó en el inconsciente que Polar era un pulsómetro y no Polar es la marca, hoy día hay muchas otras marcas. Y ahí está el escenario, una trotadora o treadmill, ¿no es cierto? Y una serie de dispositivos tecnológicos que me permiten ir determinando en tiempo real muchas veces algunas variables o parámetros de la condición física. En la izquierda aparece un gabinete con un computador y una máquina de color azul que tiene cables, entradas y salidas. Hay 2 pantallas, uno de la derecha, de mi derecha, electrocardiograma, de la izquierda, todos los parámetros respiratorios. La marca de este ergoespirómetro es un Metalizer 3B de Cortec, un equipo bastante caro, pero bastante útil que me permite establecer y determinar muchos parámetros de la condición física. Aquí vemos a Eduardo Catalán, ya vamos a mostrar el video, pero vemos a Eduardo Catalán haciendo esta prueba de consumo de oxígeno sobre la trotadora. Aquí hay una particularidad. Él es ciclista y le estábamos haciendo la prueba en una trotadora, porque en ese momento no había bicicleta. ¿Cuál es la recomendación en una prueba de esfuerzo, sobre todo en deportistas? Tratar de hacer las pruebas en los deportes que corresponden y hacerlas coincidir. Si eres remador, bueno, buscamos un remo, ergoespirómetro conectado al remo, ¿no es cierto? Y haces tu prueba en el remo. Si eres corredor, futbolista, basquetbolista, bueno, lo haces en la trotadora. Y si eres ciclista, idealmente lo haces en una bicicleta. Y cuando ya teníamos la bicicleta, nos visitó un ex delantero de Provincial Osorno, de la época dorada, cuando estábamos en primera división, Mario Oso Núñez, gran valor, gran persona, gran amigo. Lo evaluamos, pero él tenía una lesión en el tobillo derecho, por lo tanto, él quería hacer la prueba, pero el impacto le complicaba, por lo tanto, le sugerimos hacer la prueba en bicicleta. ¿Sí? Aquí sí estaba la bicicleta. Y ahí se puede observar cómo
está haciendo un esfuerzo importante, ¿no es cierto? Va Dale, dale, viendo dale, el dale, dale. resultado en tiempo real y esa máquina lo que está haciendo es cuantificando una serie de parámetros, ¿sí? Ese es un poco el objetivo de las pruebas de esfuerzo. Existen distintos protocolos de evaluación. Tuvimos la suerte de evaluar a todo el plantel de Provincial Osorno en esa época y también tuvimos la suerte de evaluar a jugadores del mejor equipo de Chile, que se puede ver ahí, Domingo Salcedo, jugador de Colo-Colo. Impensado para la época, él venía desde Paraguay, aterrizó en Santiago. Lo normal es que un jugador cuando es nuevo y llega a integrarse a una pretemporada, Colo-Colo lo hacía en ese tiempo en Puerto Varas, eh, eh, obviamente tiene que pasar a Santiago, a una clínica especializada, a hacer este tipo de pruebas. Pero en Santiago, en estas clínicas especializadas, también sabían que nosotros en Osorno estábamos haciendo este tipo de evaluaciones, por lo tanto se contactaron con nosotros y vinieron directamente a evaluarse. Hicimos un protocolo de evaluación que se los voy a compartir. Por ejemplo, dentro de todos los deportistas, también evaluamos a atletas, y aquí hay un protocolo de volumen máximo de oxígeno y lactacidemia. Vamos a hablar de la lactacidemia, pero básicamente es una muestra de sangre para determinar la cantidad de lactato que está circulando en la sangre, que nos entrega otro parámetro para determinar la intensidad del ejercicio. Obviamente, contra más lactato tenga, significa que estoy haciendo un esfuerzo cada vez más intenso. Hay un número que dice, oye, usted tiene 5.4 milimoles por decilitro de sangre de lactato, por lo tanto el esfuerzo que usted está haciendo es tremendo. Pero si usted está en 0.5, en 1, quiere decir que no está haciendo un esfuerzo tan intenso. Por lo tanto, podría ser mucho más. ¿Qué características tienen estos protocolos o estas pruebas de esfuerzo que miden varios parámetros? Lo primero, se los mencioné en la sesión anterior, están divididas en etapas. Este test que yo les estoy compartiendo, que lo armamos en conjunto con los entrenadores de la selección de atletismo damas, determinando algunos elementos importantes, porque nos podíamos quedar cortos o nos podíamos quedar pasados, en el sentido de que tú puedes tener una persona que corre maratón en 2 horas y 15, no lo puedes tener corriendo mucho tiempo a 8 kilómetros por hora, porque es muy poco, tienes que llegar rápidamente a los 17, a los 20 kilómetros por hora, por lo tanto ahí el test no puede ser muy largo en duración. Este test que les estoy mostrando tiene 5 etapas. Cada etapa o estadio, así se llaman, está dividida en un tiempo determinado. Los periodos pueden ir de 1 a 5 minutos. En este caso elegimos estadios o etapas de 3 minutos. Y a velocidad de 8 kilómetros por hora con una inclinación del 5% o de 5 grados en este caso, en el caso del treadmill. ¿Qué hacíamos? Cada 3 minutos, terminaban los 3 minutos y hacíamos una evaluación de el volumen de oxígeno que llevaba al final de los 3 minutos, la frecuencia cardíaca que llevaba al final de los 3 minutos, el nivel de lactato que llevaba al final de los 3 minutos. Por lo tanto, dábamos un pinchazo y determinábamos el lactato. Y también a través de la escala de Borg, la percepción subjetiva o la sensación subjetiva de esfuerzo. Ahí tenemos 4 parámetros objetivos que nos permiten determinar la intensidad del ejercicio. Y hacíamos lo mismo después, 3 minutos más, pero ahora a 11 kilómetros por hora con la misma inclinación y así sucesivamente hasta que la deportista abandonaba la prueba. Cuando abandonaba la prueba hacíamos algunos cálculos que ya les voy a mostrar y decíamos, bueno, esta persona debiese entrenar, por ejemplo, para entrenar en la franja aeróbica, debiera entrenar a tanta velocidad, con tantas pulsaciones, para no pasarse, ¿no es cierto? Y no entrar en otra forma de producir energía, ¿no es cierto? Otro camino metabólico. Ahí está la selección chilena de atletismo con algunos destacados de entrenadores y deportistas, ¿no es cierto? Haciendo esta evaluación de la condición física, básicamente de los parámetros. Ahí se observa una gráfica, cómo el esfuerzo empieza a aumentar y cómo los deportistas son capaces de mantener ese esfuerzo. Aquí hay otro protocolo, este es mucho más intenso, este lo hicimos para la selección de atletismo, pero de la rama de varones, y miren cómo parte, y cada 1 minuto empezamos a cambiar la intensidad. Los estadios aquí fueron de 1 minuto solamente, y las velocidades fueron cambiando también de 1 kilómetro por hora por cada minuto de trabajo.
porque tratábamos de buscar obviamente un esfuerzo mucho mayor. Aquí aparecen algunos datos interesantes en la pantalla. Si se dan cuenta, la gráfica en todos los parámetros tiene tendencia a ir subiendo en la medida que el esfuerzo se hace más intenso, ¿sí? Lo que está arriba y en rojo corresponde a la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Latidos por minuto. En este caso la persona tiene 133 latidos por minuto. El consumo de oxígeno en términos absolutos es de 2,6 litros por minuto. Y después empiezan a aparecer algunas variables, algunos parámetros. El volumen de oxígeno, como nosotros lo conocemos, 25 ml por kilo por minuto. Claro, recién llevaba 6 minutos del test. Lo más probable es que esta persona llegó a valores mucho mayores, sobre 70 ml por kilo por minuto. Hay un dato que es tremendamente interesante. Bueno, también está la frecuencia respiratoria. Pero no es tan objetiva la frecuencia respiratoria, porque va a depender también de las características pulmonares o cardiovasculares de la persona, ¿sí? Una persona frente al mismo esfuerzo puede estar súper relajada respirando y otra puede estar súper intenso respirando. Por lo tanto, no me sirve para medir la intensidad de un ejercicio, no es objetiva, porque es muy dependiente de las personas. El número que está abajo, donde dice RIR, que está en negro, donde dice 0,94, ese dato es sumamente importante. Este dato, bueno, aquí está marcado, ese dato, miren cómo la persona pasó de 133 pulsaciones con un consumo de oxígeno de 25 ml por kilo por minuto y un cociente respiratorio de 0,94. O sea, ahí la persona todavía estaba consumiendo más oxígeno del CO2 que estaba eliminando. Cuando aparece el CO2 empiezan los problemas. Y el exceso de CO2 hace que empiece a acidificarse todo y es una señal de que el ácido láctico anda dando vueltas y obviamente yo empiezo ya a entrar en deuda de oxígeno y ahí me empiezan a pasar cosas. Miren lo que pasa ahora. Después de 6 minutos más de prueba, vamos en el minuto 13, la persona ya está consumiendo 41 ml por kilo por minuto, tiene una frecuencia cardíaca máxima teórica de 181 y el cociente respiratorio pasó de 1. ¿Qué significa que pasó de 1? Es que ahora hay más CO2 del oxígeno que está entrando. Y si la persona es capaz de mantener ese valor por mucho más tiempo, obviamente una persona que está más adaptada y que tiene un mejor fitness cardiorrespiratorio. Ya vamos a analizar respecto a esto, vamos a establecer la posibilidad de poder dialogar en torno a esto, pero estos valores son súper interesantes y uno los puede obtener de esta manera. ¿Qué elementos habitualmente hay que estar atentos y alertas a algunos elementos? Básicamente que tienen relación con aspectos neuromusculares y musculoesqueléticos. Una persona puede correr perfectamente, pero producto, por ejemplo, de un pie plano o de un pie cabo, producto de alguna alteración a nivel de rodilla, un genovar o un genovalgo, de una asimetría en torno a las extremidades, de un acortamiento muscular, en fin, como está señalado ahí en esa imagen, donde aparecen una serie de desórdenes musculoesqueléticos, perfectamente una persona podría abandonar la prueba por un dolor en el gemelo, un dolor en el muslo, un dolor a nivel lumbar, porque alguna alteración muscular lo está afectando. Por lo tanto, hay que estar súper atento en estas pruebas de esfuerzo a que el abandono de la persona no sea por una lesión muscular puntual, sino que sea porque ya entregó todo el combustible que tenía y llegó a su máximo nivel de consumo de oxígeno, que es lo que nosotros buscamos. Cuando hablábamos de lactacidemia, básicamente tiene que ver con medir los niveles de lactato en la sangre. Y si se dan cuenta, con rojo aparece SSE. Muchos de ustedes lo consignaban en la evaluación, en la prueba, cuando yo les preguntaba alguna medida objetiva para determinar la intensidad del ejercicio. Hoy día, la escala de Borg, que determina la sensación subjetiva de esfuerzo, es tremendamente utilizada. Y uno podría pensar, oye, los mejores laboratorios tienen ventilación, consumo de oxígeno, lactacidemia y todo lo que ustedes le pidan. Les aseguro que esos mejores laboratorios a nivel mundial están usando mucho la escala de Borg con la sensación subjetiva de esfuerzo, porque se han hecho estudios que correlacionan el nivel de lactato, el consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca máxima con niveles. Entonces, cuando yo digo, no, ¿sabes qué? Lo mío es nivel 3, moderado, después se dieron cuenta que al evaluar la frecuencia cardíaca, el volumen de oxígeno y el lactato en sangre, se dieron cuenta que también los valores eran moderados, había mucha relación. Y cuando yo decía, no, el ejercicio es muy, pero muy intenso, los niveles de consumo de oxígeno, frecuencia cardíaca y lactato en sangre también eran importantes. Entonces, conclusión, no subestime
la escala de Borg y la sensación subjetiva de esfuerzo. Siempre tenga la mano, utilícela, es una herramienta muy básica, muy útil, pero que es muy importante y que tiene datos duros muy importantes que la respaldan. En este caso, a la persona se le está sacando una muestra de lactato a través de un pinchazo en la sangre que tiene muchos detractores, que tiene muchos contras, que tiene muchas debilidades, porque es una muestra de sangre que está en el pulpejo, en el dedo o en el lóbulo de la oreja. A ver, ¿cómo se lo explico de manera muy sencilla y práctica? Es una sangre que no es la más importante, pues, no es donde se está produciendo el esfuerzo. Que es una sangre que podríamos decir que ya fue, que ya pasó, necesitamos otra muestra. Y lamentablemente para hacer otra muestra quizás habría que hacer alguna biopsia y eso ya es impensado. ¿Se imaginan hacer una biopsia al sujeto mientras está corriendo? Una locura, una locura. Por lo tanto, sí, es un resultado objetivo que necesita de una serie de herramientas para poder medirlo. Necesitas tener un kit de lactato que contiene una consola, unas cintas reactivas que son muy costosas. Si alguien alguna vez quiere hacer pruebas de este tipo, tiene que considerar en su presupuesto que ese frasquito de tapa gris que está en el interior, que tiene alrededor de 25 cintas reactivas, tiene un costo muy alto, sobre 50, 60, 70 mil pesos. Por lo tanto hay que pensarlo muy bien cuando uno quiere hacer pruebas de este tipo. También necesita un lancetero, que es una especie de lápiz que al momento de tener contacto tira una muestra de sangre, y el set de agujetas y varios insumos, sobre todo en términos de higiene, ¿no es cierto?, para tener el cuidado adecuado. Esta prueba le pedimos ayuda a la carrera de enfermería para que puedan hacerla y hacerse cargo de este tipo de pruebas. Después de un minuto, que es una de las debilidades también de esta medición, hoy día los aparatos son mucho más modernos y te permiten resultados mucho más rápidos. Después de un minuto te entrega el resultado de lactato en sangre, que es muy importante para determinar la intensidad del ejercicio. Ahí está el kit completo, el dispositivo que se utiliza, y las bandas que te permiten ir dejando la muestra de sangre. Ahí justo en ese trozo amarillo uno coloca la muestra de sangre y después la introduce, ¿no es cierto?, algo así como esto. Vamos a hacer de manera más empírica el resultado. Aquí tengo el dispositivo que yo le muestro la gota de sangre, ¿no es cierto? Vamos a recurrir a los materiales aquí deposité la gota de sangre, ahí está. La gota de sangre está puesta y después ¿qué hago yo? Hago este papelito y lo meto aquí en el dispositivo, lo dejo ahí un minuto y después de un minuto suena una alarma y me dice cuánto lactato tenía en sangre en ese momento. Por ejemplo, al final del tercer estadio, o sea, 9 minutos de carrera a 12 kilómetros por hora, tenía tanta frecuencia cardíaca, tanto lactato y tanto consumo de oxígeno. Y eso nos permite, miren, aquí evaluamos a un runner, Juan Alberto González, un runner de 27 años, le hicimos la prueba y llegamos a la conclusión de que el umbral anaeróbico él lo alcanzaba a tal frecuencia, a tal velocidad. Por lo tanto, ahí yo podría planificar de la manera adecuada el esfuerzo físico. Entonces le digo, hoy día vamos a trabajar solo la franja aeróbica, por lo tanto no te puedes pasar de tantos kilómetros por hora porque llevas tantos consumos de oxígeno y cuando hicimos la prueba llevabas tanto lactato en sangre. Aquí hay una especie de informe técnico que es un poco de lo cual yo les mencionaba. Cuando uno termina la evaluación te dice, mira, este es tu registro. El deportista registra un umbral anaeróbico, el OBLA, Onset Block Lactato Accumulation, a los 178 latidos por minuto, con una velocidad promedio de 14 kilómetros por hora. Qué bueno saber la velocidad que tú ibas cuando alcanzaste tu umbral anaeróbico. Por lo tanto, para entrenar en condiciones anaeróbicas debieras hacerlo hasta los 175. Si te pasas de eso, vas a entrar en otra forma de producir energía. El umbral, si quieres entrenar en umbral, debieras subir tus pulsaciones entre 180 y 183. Condiciones anaeróbicas por sobre este valor van a ser trabajadas en este sujeto. Mucha experiencia en evaluación, evaluamos a múltiples deportistas, deportes individuales, colectivos, fútbol, básquetbol, hombres y mujeres, selección chilena, sub-17, yo no sé, no conozco a ninguno de ellos, no sé si alguno de ellos habrá llegado al profesionalismo y traten de ver la imagen, si alguno detecta, esto fue, como dice muy bien Alonso, por ahí por el 2008, 2009, 2010, o sea, ha pasado harto tiempo, no sé si alguno de ellos está jugando a nivel profesional hoy día, capaz que esté Alexis Sánchez ahí y no me haya dado cuenta, o Arturo Vidal que lo ve, no, parece que no, pero es más o menos de esa época. También les hicimos evaluaciones no solamente de consumo de oxígeno, sino que también pruebas de saltabilidad que ya las vamos a analizar, protocolo de Bosco, squat jump, contramovimiento, Abalakov, drop jump, repeat jump, en fin.
algunos resultados promedio en futbolistas que estaban más o menos dentro de lo que se espera para un futbolista. 58 más o menos 4 ml es la desviación estándar de ml por kilo por minuto. Lo mismo en saltabilidad, en pruebas de contramovimiento, 45, casi 45 centímetros. Buen nivel de consumo de oxígeno para un futbolista y buenos niveles de salto para un futbolista. Futbolistas profesionales, si se dan cuenta en el fútbol, idealmente uno debe tener al menos 60 ml por kilo por minuto. Niveles de saltabilidad también bastante importantes en el fútbol, 48 para ese equipo de Provincial Osorno. También hicimos pruebas de tipo quinantropométricas para determinar la composición corporal, que es un elemento muy, pero muy importante. No quedó ajeno a esta evaluación la selección chilena de básquetbol adulto, donde hicimos evaluaciones del consumo de oxígeno. Ojo, en el básquetbol el consumo de oxígeno es importante, pero no es determinante tampoco. Aquí se observan niveles un poquito más bajos que en el fútbol, por ejemplo, que el rugby. No es que sea tan bajo tampoco, pero en el básquetbol habitualmente, como es un deporte mixto de características anaeróbicas, aeróbicas, de alta intensidad de corta duración, con esfuerzos que duran entre los 10 y los 40 segundos en su gran mayoría. Bueno, ahí el consumo de oxígeno es importante, pero hay otras cosas más importantes como algunos aspectos anaeróbicos. En el caso de la saltabilidad, tremendos niveles de salto, también ahí con varios años y kilos atrás. Aquí sí hay jugadores, aquí identifico a Pablo Barraza, que está debajo de Carlos Cárdenas, de Gori. Pablo Barraza hoy día es un jugador referente a nivel nacional, liga chilena, está jugando en Ancud, es de Talca, y ya está jugando a nivel profesional. Evaluamos no solamente a los adultos, sino que también a jóvenes, hicimos algunas comparaciones. En mi paso por la selección chilena de básquetbol, en alguna gira a Norteamérica, antes de irnos, hicimos una evaluación completa también de consumo de oxígeno, saltabilidad, datos que después se van correlacionando y trabajando en función de los entrenamientos, y los preparadores físicos tienen mucho que decir. Aquí están todos los datos de los basquetbolistas de esa época y llama la atención, miren cómo un basquetbolista tiene 72 ml por kilo por minuto, una locura. Esto fue hace 10 años atrás, lo único que les puedo decir que este basquetbolista aún sigue jugando y que tiene una excelente condición física y sigue siendo un referente a nivel nacional, y es de Osorno. Miren cómo estaba por sobre el promedio. En el caso del atletismo, resultados súper altos, miren, 78 ml por kilo por minuto, claro, una persona que corre maratón, como por ejemplo este señor, que aquí ocurrió algo muy particular porque él se evaluó un mes antes de la maratón de Santiago y tuvo 78 ml por kilo por minuto, que es muy alto para una persona que corre maratón. Y a las 4 semanas ganó el maratón de Santiago con 2 horas y 15 minutos. Y ahí uno entiende el por qué ganó, digamos, con ese nivel de consumo de oxígeno. Algunos datos de fútbol, para el deporte de alto rendimiento a nivel internacional, ¿no es cierto? Comparados con los datos que habíamos obtenido en estudiantes de educación física, en futbolistas del medio local, ¿no es cierto? Bueno, toda esta información, @profe Ulloa. Bien, equipo, con esto terminamos la parte introductoria donde vamos a hablar respecto a las pruebas de esfuerzo, y vamos a analizar también algo que es muy importante, que quedó pendiente en la sesión anterior, que tiene que ver con el EMPA, este examen preventivo que se realiza a nivel nacional y que trata de buscar algunas patologías importantes, que es lo que estamos estudiando. Con esto hacemos un corte y volvemos después de preguntas, comentarios, reflexiones, que es importante también realizarlo. No lo grabamos básicamente porque con esto incentivamos la participación de los estudiantes en un ambiente más protegido, cómodo y seguro y flexible, por lo tanto no grabamos esta parte. Así que nos despedimos y volvemos en el siguiente bloque. Muchas gracias.